sala, apaguemos los micrófonos, porque eso realmente interrumpe. Con una persona que abre el micrófono, interrumpe al resto. Bueno, hace un momentito acabamos de ver un ejercicio en donde implica mucha serie de movimientos. Además de eso, la coordinación que debe existir. Se utiliza la expresión corporal, además de eso se utiliza lo que es el lenguaje y la coordinación entre el lenguaje y el sonido. Entonces esos elementos son claves en el desarrollo del niño. Es por eso que en este momento vamos a partir de ver un poco sobre lo que las investigaciones nos dicen sobre el desarrollo del cerebro. Esas conexiones neurocerebrales. Aquí podemos observar unas imágenes, aunque son ya antiguas, precarias, pero con estos gráficos podemos hacer una idea de cómo se multiplican las redes neuronales en los niños y por qué la infancia es un periodo sumamente importante y es un periodo crucial en el establecimiento de las diferentes conexiones. Si nosotros observamos acá en la primera lámina, vemos que en un inicio el niño, cuando es bebé, y indudablemente desde el útero materno y desde el momento de la concepción comienza a desarrollarse. Y cuando el bebé nace tiene aproximadamente 100.000 conexiones neuronales. Pero a medida que avanza con los distintos estímulos, con todo lo que nos dice María Montessori, Vygotsky, Ausubel, Gardner, todos estos estudiosos respecto a los procesos de aprendizaje, con esos estímulos, el niño y la niña irán creando, a medida que crecen, a través de esos movimientos y de la estimulación de los sentidos, irán creando esas conexiones. Y las investigaciones nos dicen que de los 4 o 6 años, de los 100.000, de las 100.000 conexiones que llegó a tener el niño al inicio, comienza a multiplicarse y llegan a esa edad a 1.000 billones de conexiones neuronales. La mayor que generalmente va a suceder en toda la etapa de su vida. Eso nos da a notar de que en estas edades son cruciales y muy importantes y que eso indudablemente le posibilitarán tener una personalidad en el futuro ser humano. Un experto estudioso sobre este tema, Edward Poussin, que en el 2012 fue ganador de un premio Nobel, dice que, con sus propias palabras, ¿no? Los primeros años son un compendio concentrado en el que el cerebro establece conexiones a la mayor velocidad de crecimiento que jamás volverá a alcanzar ni cuando tenga mayores estudios superiores. Entonces, eso significa que estas edades son muy cruciales. Los primeros años de vida son realmente esenciales para el desarrollo humano, ya que las experiencias tempranas perfilan esa arquitectura del cerebro, nos ayudan a diseñar el futuro comportamiento y la personalidad de ese ser humano. Por lo que requiere que en su entorno existan experiencias estimulantes, significativas, esos estímulos que le ayuden al desarrollo de la multisensorialidad. Indudablemente que dentro de estas primeras edades es importante, necesario los recursos físicos adecuados. Las instituciones hoy están manejando los distintos rincones de aprendizaje, pero esos rincones deben tener una connotación muy organizada, estructurada, a fin de que puedan ofrecer esos estímulos adecuados y pertinentes. Eso es responsabilidad del adulto. No digo solo del docente,
es responsabilidad del adulto que está con el niño y entre ellos el docente. Tenemos claro que en estas edades vamos viendo que las funciones básicas son las que mayormente se desarrollan. Ustedes saben cuáles son esas funciones básicas. Esas funciones básicas como el lenguaje, todo lo que tenga que ver con la audición, la visión, las funciones cognitivas, que son nada más y nada menos que esos procesos mentales que le permiten hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, en este momento, en esta misma hora, mientras ustedes están viendo estas imágenes, están utilizando varias de otras funciones, como por ejemplo la concentración, la memoria, están recordando y transcribiendo, es decir, esos procesos, esas funciones mentales cognitivas que nos ayudan de una u otra manera a que recopilemos esa información del ambiente que nos rodea. Es así que un estudio respecto a las diferentes áreas del desarrollo del ser humano establecen que en las primeras edades es en donde más se debe propender a dar oportunidades para que existan estas conexiones neurocerebrales. Es así que la inteligencia emocional, como la confianza, la parte de vínculo afectivo, el control de los impulsos, en la parte de desarrollo social, identidad, autonomía, apego, independencia, cooperación, en la parte de destrezas del pensamiento, como saber la causa y el efecto, resolver pequeños problemas, el tema de desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático, nociones, clasificación, seriación, conservación del número, el desarrollo motor, el que está vinculado a toda la parte motora, psicomotora del ser humano, la motricidad fina, la motricidad gruesa, el esquema corporal, todo lo que tenga que ver con la parte de la visión, la audición, el lenguaje, el tema de sonidos tempranos, el vocabulario. Si ven, todos esos elementos del desarrollo humano comienzan a consolidarse hasta la pubertad. Por lo tanto, en la educación inicial comienza, pero se consolida y prácticamente diría como María Montessori, cuando ya pasa la edad, se van cerrando esas ventanas. Es decir, al inicio vamos a imaginarnos que en nuestra casa tenemos por todos los lados ventanas. Esas ventanas al inicio están abiertas de par en par, pero a medida que va avanzando en edad, esas ventanas se van cerrando y tenemos menores oportunidades de aprendizaje. Ustedes se darán cuenta que cuando a un niño se le da 2 o 3 idiomas en una determinada edad, en las primeras edades, ese niño los va a asimilar muy fácilmente. Entre tanto, si nosotros queremos aprender otro idioma, el inglés, el francés, el italiano, en edades mucho más avanzadas, seguramente se nos va a complicar y nos traba hasta la lengua. Entonces, he ahí la importancia de ofrecer experiencias adecuadas, pertinentes en estas edades. En ese sentido, vamos a observar un video un poco para apuntalar lo que acabamos de manifestar. Me van a permitir a compartir el audio. ¿Está ya? Agrandemos un poquito y listo. Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos
que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el impacto de todas tus acciones en el bienestar del niño. Mantente al pendiente de su desarrollo, usando como referencia los indicadores específicos de acuerdo a su etapa. Esto nos lleva a comenzar a hablar sobre las experiencias de aprendizaje. Esas experiencias que efectivamente nos van a permitir que ese niño o esa niña logre esas habilidades y esas destrezas para que no tenga complicaciones en lo posterior en procesos más formales de aprendizaje. Dentro de esto podríamos manifestar que las experiencias de aprendizaje pasan a ser nada más y nada menos que un conjunto de actividades y vivencias, pero que estas actividades son intencionalmente diseñadas por los docentes. He aquí un papel fundamental que tiene el docente en estructurar esas experiencias de aprendizaje y esas vivencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, la experiencia es un conjunto de actividades que el docente los va a diseñar, pero que en esas actividades diseñadas de manera que busquen desafío, vamos a encontrar algunas características adicionales. Es así que el docente pasa a ser una persona observadora, que observa los intereses de cada uno de los niños. Cada uno de ellos tiene diferentes intereses y diferentes formas de expresar. No sé si ustedes han escuchado a Lourdes Malaguzzi en el proyecto Reggio Emilia, que es una propuesta metodológica en donde habla y hace énfasis de que el niño tiene 100 maneras de expresar, 100 maneras de expresar lo que él siente, 100 maneras de aprender, pero generalmente él se queda con una, que es la memorización y la repetición, porque a veces truncamos las otras maneras de expresión y de comunicación y nada más hacemos que sigan modelos y prototipos. Es importante que estas experiencias de aprendizaje, a más de estar diseñadas en función de los intereses del niño, vayan a producir gozo y asombro. Es decir, que él se asombre, porque él está en ese proceso de admirar las cosas, del porqué de las cosas, de experimentar. Entonces, el docente debe posibilitar todas esas posibilidades de experiencia. Tiene como propósito una experiencia promover el desarrollo de destrezas, de habilidades, de actitudes, de valores, a través de un proceso planificativo que el docente lo va a realizar de manera que esté articulado a su edad y que responda a las destrezas que están establecidas, en este caso en la propia currícula, porque esos instrumentos están ya estructurados, analizados en función a unos parámetros que cada uno de los diferentes países, investigadores, ha hecho sobre el desarrollo del niño. Es necesario también que estos elementos garanticen la participación activa de todos los niños.
Si la activa participación implica que él esté motivado, que él esté pendiente, que él esté satisfecho de poder ser parte de, y que de igual manera se respete el ritmo de aprendizaje y que tenga una pertinencia cultural y contextual. Es decir, las experiencias de aprendizaje pasan a ser este conjunto de características que el docente, a la hora de establecer su planeación educativa, va a tener en consideración para poder organizar estas distintas actividades. Eso significa que si nosotros le facilitamos esa interacción positiva, si proporcionamos la indagación y la reflexión como procesos significativos en su proceso de aprendizaje, vamos a lograr modificar algunas estructuras y formas de comportamiento de ese ser humano. Eso significa que aquí decimos lo que es la experiencia de aprendizaje.